Hola, ¿cómo están? Aquí me doy una vueltita para dejar un vivo. La idea es que sea un poco cortito, vamos a ver cómo sale, pero quería hacer este vivo justamente porque estamos en los días previos a el círculo sagrado, el reto gratuito de WhatsApp de escritura curativa. Entonces, justamente quería venir a contarles un poco en qué consiste esto de la escritura curativa para los que no saben y invitarles también a que se sumen al reto, ¿no? Y bueno, la idea es que hablemos en qué consiste la escritura curativa, por explicar un poquito, porque a veces el nombre puede resultar raro para el que no está familiarizado con el tema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de escritura curativa? Yo elijo, me gusta llamarla escritura curativa. Lo cierto es que hay varios nombres para designar a lo mismo. Hay nombres que los llaman escritura terapéutica, que es como la más frecuente, escritura expresiva o escritura emocional, escritura sanadora, escritura transformativa. Esos son algunos que suelen darse, pero en el fondo lo que estamos hablando es lo mismo. Sí quiero hacer la distinción de que no es lo mismo que escritura creativa, pero ahora vamos a ir hablando un poquito y también podemos ver cómo en algunos casos puede llegar a mezclarse ambas propuestas de escritura curativa con escritura creativa, ¿no? La escritura creativa me ha acompañado durante toda mi vida y es una herramienta súper, súper, súper potente en nuestro desarrollo personal y en nuestro desarrollo espiritual. Y por eso es que he creado esta herramienta, porque estoy tan familiarizada con ella, la he integrado de manera tan profunda en mi vida y he visto cómo la ha transformado desde adentro, y les voy a contar ahora un poquito, pero al principio yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, y luego con el tiempo empecé a investigar y dije, wow, o sea, hay un trasfondo, hay un fundamento, estudios que avalan esto que estoy haciendo de manera intuitiva y de manera personal. Siempre lo hice de una manera un poco exploratoria e interna. Pero antes que nada quiero contarles una anécdota muy graciosa de mi vida como escritora, porque yo escribo hace muchísimos años y hay una anécdota que cuenta mi mamá que es muy, muy graciosa de cuando yo iba al jardín de infantes, depende de cada país, ¿no? Pero vendría a ser primaria, no, por debajo de primaria, o sea, los primeros años. Con 4 o 5 años yo iba al jardín y la maestra nos contaba cuentos. Entonces, una de esas veces que la maestra nos contaba cuentos, lo que sucedió fue justamente que nos leyó un cuento y mandó a nuestros papás a que nosotros les contáramos el cuento y ellos lo redactaran en un cuadernito. El tema fue que ese pequeño hecho, muy habitual o muy común, una dinámica planteada por la maestra, en realidad se transformó en lo que sería la semillita de mi vida. Porque lo que pasó fue que ese día yo empecé a decirle a mamá el cuento y en medio de que yo le estaba contando la historia, según cuenta ella, porque yo era chiquita y realmente no recuerdo bien la anécdota, pero en medio de que yo le estaba contando la historia y ella iba redactando, había momentos en que yo decía, no, no, pero antes de eso pasó tal cosa. Ah, mamá, me faltó algo. Y así le iba agregando y cuando quise acordar, mi mamá escribió muchas carillas, muchas carillas. El tema es que al otro día va a clase a hablar con la maestra y le pide que por favor no nos lea cuentos tan largos, porque realmente ella pasó muchísimas horas ayudándome a hacer la tarea. Y con lo que se encuentra es que la maestra dice que lo que estaba sucediendo realmente no tenía nada que ver con el cuento que ella nos había contado. Lo que yo había creado era una historia nueva. Esta, Les cuento esta anécdota porque lo que quiero mostrarles es como mi historia con las palabras. Desde muy chiquita, las palabras han formado parte de mi vida y me ha encantado crear historias, contar historias. Y cuando niña creaba muchos cuentos, pero ya de adolescente seguí con todo este tema de, más bien con la poesía, quizás sea por un poco porque tenía el tiempo más limitado con los estudios o con lo que sea, pero bueno, la sensibilidad más a flor de piel de la adolescencia.
pero lo que sí es que me empecé a inspirar muchísimo para escribir poesía, me empezó a gustar el género de la poesía. En mi casa siempre leímos mucho, entonces también estamos muy vinculados, mi mamá recitaba, mi abuela recitaba, que también me transmitieron esos valores a mí. Entonces para mí la escritura ha sido como un eje central. Lo loco fue que yo escribía muchísimo en todos los papeles que encontraba, en servilletas, en papeles, donde fuera que encontrara. Lo loco fue que un día me puse a juntar todo eso en una gran carpeta y cuando lo hice me di cuenta de que todo lo que tenía ahí escrito hablaba de mí. Y hablaba de mí de una manera muy profunda. Cuando yo empecé a leer lo que tenía escrito, realmente no era por la forma estética bella, que había cosas que eran más bonitas que otras, más armaditas que otras, como más pensaditas que otras, más curaditas. Pero lo cierto fue que descubrí que en todos esos papeles que yo guardaba había mucho de mí misma, había mucho de los periodos y las etapas en las que había pasado, había mucho también dolor expresado a través de las palabras y muchas cosas que yo ni tan siquiera recordaba. Entonces empecé a hacer conciencia de que de alguna manera todo eso que estaba ahí, yo había recurrido inconscientemente a la escritura en todos los momentos de mi vida, para expresar los momentos bellos, los momentos buenos, los momentos hermosos y también para expresar los momentos tristes y los momentos dolorosos. Y no fue hasta hace 4 años más o menos que yo realmente encaucé el uso de la escritura curativa en un proceso personal para transitar mi propio dolor. Y realmente ahí fue la primera vez, quizás, que lo hice de una manera muy consciente y entonces lo usé como un recurso, como una herramienta valiosa. Y desde ese momento lo he usado siempre de manera consciente. Y la diferencia de cuando lo hacemos de manera consciente y la manera subconsciente o intuitiva, no lo hace más o menos valioso, pero sí lo hace un poco diferente, porque cuando hacemos las cosas de manera consciente podemos recurrir a eso que sabemos que nos hace bien sin demorarnos demasiado en el asunto. Quizás cuando lo hacemos subconsciente vamos viviendo y transitando con nuestra pena y con nuestro dolor y con todo aquello que estamos y no sabemos que ese es el recurso que necesitamos en ese momento y podemos llegar a acceder a ese recurso, como les decía, de manera intuitiva, pero quizás no desde el principio. Por eso lo que yo les quiero proponer es que realmente se hagan conscientes de las posibilidades que puede traer a su vida la escritura. Les cuento como un poco toda esta anécdota de mí y de la vida y cómo realmente la escritura forma parte de mi vida para que puedan comprender cuál es la potencia que tiene, ¿no? Y, y lo que les quiero contar también es que, como, ¿a qué me ayudó? Les quiero contar en qué sentidos me ayudó, porque a veces suena un poco abstracto y a veces también hay muchos mitos en cuanto a la escritura, y por eso quiero como tirar esos mitos abajo y mostrarles cuáles son esos potenciales beneficios. Y hay muchísimos más, y les voy a decir de ahora porque no tengo una lista de absolutamente todo, pero realmente hay estudios que verifican y que muestran, en algún momento haré un artículo para el blog, pero hay un montón de estudios que en realidad, que realmente se ha estudiado cuáles son los beneficios que nos aporta. Pero en mi caso, esos beneficios han sido súper amplios. Desde conocerme a mí misma, porque realmente la escritura lo que me ha aportado es la posibilidad de verme a mí misma a través de otros ojos. Porque la escritura terapéutica no solo nos ayuda cuando la escribimos, sino que también nos aporta un montón cuando la releemos. Porque cuando la releemos con cierta distancia y objetividad, nos permite realmente comprender qué era lo que estábamos transitando. Nos permite entender que todo ese dolor, cómo lo estábamos habitando dentro de nosotros mismos. Y por eso les digo, yo realmente me di cuenta de todo esto cuando recogí todo en esa gran carpeta y me puse a leerlo y dije, wow.
recuerdo este momento en mi vida en el que me estaba pasando tal cosa, pero no recuerdo la profundidad con la que lo viví. Bueno, realmente ahí lo que nos muestra es que quizás tenemos ciertos patrones para transitar ciertos procesos, ya sean de dolor específicamente o situaciones confusas o dolorosas o problemáticas o, o que tengamos en nuestra vida en general. Y bueno, contándoles un poco de esto, lo primero que les dije fue que me ayudó a sanar de una manera súper profunda, porque me hizo ir hacia mí misma. Fue la herramienta que me hizo cambiar el foquito de mirar hacia afuera a ponerlo y mirarlo hacia adentro. Y es un espacio de expresión segura, sana, amorosa, en la que tú puedes poner lo que quieras sin que nadie jamás te juzgue. A veces nos cuesta expresar hacia el exterior lo que queremos decir a otros porque corremos con muchísimos miedos de que el otro realmente nos entienda lo que queremos decirles, de que el otro realmente nos avale nuestros sentimientos. Y entonces por ahí la escritura no necesita de un segundo oyente, porque ese segundo oyente en realidad se vuelve el papel. Y no va a haber nadie que nos juzgue, solo nosotros mismos. Entonces podemos lanzar sobre ese papel todo aquello que quieramos. Y por eso es tan sanativa, porque el primer paso para sanar es como empezar a ver qué es lo que nos pasa. Si no nombramos, si no vemos, si no tratamos de sentir, porque cuando escribimos sentimos muchísimo también, porque realmente toda esa ebullición y plasmarse en el papel. Por eso sobre todo yo recomiendo que lo hagamos a mano, porque cuando escribimos estamos utilizando nuestro cuerpo y al utilizar nuestro cuerpo, el cuerpo está conectado con nuestro cerebro y bueno, de esa manera se va a generar como un reflejo motor que va a permitir no solo conectar lo que estamos pensando con nuestra extensión de nuestro cuerpo, nuestro brazo, o sea, estamos sacando, purgando desde adentro a través de un movimiento físico. Yo soy súper partidaria del movimiento físico, el movimiento expresivo como un canal de sanación, sino que además también todo aquello que pensamos también genera una repercusión en lo que sentimos. Entonces podemos hacer como una fusión entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en ese caso, ¿no? Ese de volcar, el acto de expresarnos, que es lo que lo vuelve realmente sanador. Por otro lado, también me ayuda a conocerme, pero también a conectar con mi autoestima, porque cuando yo me conozco a mí misma, cuando yo empiezo a entrar adentro mío y digo, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Quién soy yo? ¿Cómo reacciono a esto? ¿Por qué vivo así? ¿Cómo vivo? ¿Cómo siento? ¿Cómo pienso? ¿Me entiendo? Porque no hay mejor manera. Muchas veces, ¿qué te pasa? No sé qué me pasa, ¿no? Es como la utilizamos para evadirnos a nosotros mismos. Pero cuando estás en el lápiz y el papel al lado, enfrente, y estás escribiendo, no hay forma de evadirte a ti misma. No hay manera de que sí puedes tratar de poner palabras más bonitas, detenerte, pensar, escribir a tu... Pero si lo estás haciendo con un fin depurativo, con un fin terapéutico, no hay chance de que eso pase. Porque aquí lo que importa es realmente sacar todo, drenar todo lo de adentro de nosotros. Y bueno, entonces lo que les decía, al conocerme a mí misma, lo que me permitió también es ayudar y aumentar mi autoestima, porque al saber quién soy, al entender cómo reacciono frente al mundo, qué pienso, qué siento, qué cosas me molestan, qué cosas me gustan, yo ya tengo otro panorama. No voy como ciega de mí misma, no voy negándome a mí misma, porque logro honrarme, logro comprenderme, logro ver de que, ok, estoy actuando parecido a lo que hice la vez pasada. ¿Por qué será? Y logro hacerme preguntas también, que es otro de los recursos súper importantes de la escritura terapéutica, que te va permitiendo, te va habilitando espacios de reflexión personal. Y cuando nos reflexionamos desde adentro, no hay otra cosa que toparnos con las preguntas profundas que nos mueven verdades existenciales. Y esto es algo que lo pueden usar hombres y mujeres, no hay distinción. Todos podemos utilizar la escritura terapéutica. Y no es cierto aquí que los hombres no sientan o sientan distinto o no sean capaces de expresar sus emociones.
Prueba a agarrar un lápiz y un papel si sos hombre y estás escuchando esto y vas a ver que también te va a transformar. Quizás pueda pasar que de acuerdo a tu familia o al círculo en el que tú te rodees, haya generado una estructura externa que haya limitado un poquito esa capacidad de expresar. Pero vas a ver que cuando estés frente a un papel y no va a haber nadie externo que te juzgue, vas a ir logrando pelar esas capas de esas resistencias que se han generado, esas barreras que has generado para no mostrar tu verdadero interior. Y cuando tú te topas con tu verdadero interior, cuando tú te topas con tu verdadero ser y con tu verdadera esencia, con realmente sos, pasa algo muy bonito. Y es que no te puedes negar, es que te toca abrazarte, te toca consolarte, te toca admirarte incluso, porque vas a descubrir maravillas de ti mismo, de ti misma, que hasta ahora quizás no habías tenido la oportunidad de preguntártelas o de indagar en ellas o de ir profundo. Por eso digo, es una potente herramienta. Después también, a medida que escribía, me permitía ordenarme. Pero no porque lo hiciera con una intencionalidad de voy a escribir para ordenar mis pensamientos, porque en mi mente hay mucho caos y yo necesito ordenarme. Sino que realmente si tú lo haces como un hábito, si nunca lo hiciste, te recomiendo que por lo menos empieces a hacerlo 1 o 2 veces por semana. Como para habituarte, sentarte un día frente a un papel y redactar, escribir. Pero si puedes buscar inclusive algunas consignas que te favorezcan al principio cuando te cuesta un poquito escribir. Pero, pero simplemente con que vayas contando lo que te va pasando a modo de diario íntimo o a modo de bueno, narrar, sacar hacia afuera, exteriorizar lo que está sucediendo, vas a empezar a encontrar un hilito conductor que va encontrando concordancia entre lo que te pasó ayer, el mes pasado, lo que estás sintiendo hoy, y cómo todo ese revoltijo, que al parecer no tiene nada que ver con nada, de pronto haces un clic, una eureka, un cambio interior y sí te das cuenta de que hay una relación entre lo que pasaba, lo que te pasó y lo que pasa. Hay una relación y tú sientas y pienses eso, que de algún lado están haciendo eso que estás sintiendo y que tiene un fundamento y que es válido y que es momento de que lo veas y lo honres. Después también me ha ayudado a conectar con mis sombras, con mi parte más dolorosa y profunda, eso que generalmente no queremos ver. Pero eso, para mí, en lo que yo opino, pasa en una segunda fase, porque en una primera fase es simplemente sacar todo eso loco que tenés en la mente. Inclusive también cuando te sentís ansiosa, cuando estás a punto de colapsar, que no sabes qué hacer, que necesitas sacar. Primero, bueno, mover el cuerpo. Ese es como mi recurso elemental principal. Acordate, mover el cuerpo y respirar. Pero después que pase esa agonía, esa locura, inclusive sin sentir rabia, enojo, tristeza, lo que sea que sientes, vuelcas en el papel todos esos sentimientos y todas esas emociones, todos, todos esos miedos, esas ideas. Y luego, sí, por eso te digo, es que vas a pasar a una segunda fase en la que luego de vaciarte y empezar a acostumbrarte a este hábito y a darte cuenta que puedes conocerte a través de esta herramienta, a partir de ahí sí recién me parece que es un momento ideal para que empieces a tomar contacto y a trabajar con tus sombras. Inclusive cuando tú estás volcando toda, por decirlo de alguna manera, esa mierda que tenés adentro en el papel, toda esa mierda que tenés adentro en realidad es un material valiosísimo. Porque eso realmente, esas sensaciones, esas emociones te están permitiendo conectar con ese dolor. Y ese dolor tiene que ver con tu sombra, tiene que ver con esa parte que por lo general reniegas y no quieres ver. Y lo que pasa, lo que toca ahí es dejar de culpar al afuera y responsabilizarnos. Y cuando nos responsabilizamos, es ahí donde podemos realmente ver esa sombra y decir, esto no es fulana o mengana, esto soy yo. Y es
un momento muy, también, es otro momento muy luminoso, porque realmente reconocer que lo que está pasando ahí afuera viene de mí adentro, hay algo dentro mío que hasta ahora no he querido ver, no he querido trabajar, no he querido indagar, no he querido ir profundo. La escritura te permite ir profundo. Si te permites usarla para expresar desde tu verdad, sin mentirte, realmente yendo adentro de tu corazón y permitiendo expresar a través de tu mano, a través de tu garganta, vas a activar estos dos chakras. Inclusive viene desde más abajo porque va a venir desde tus emociones y todo, desde el chakra ahí se me fue, el sexual, Svadhisthana, luego sube a Anahata, el chakra del corazón, y termina en Vishuddha, el chakra de la expresión. Entonces, estás haciendo una conexión de esos tres chakras. Por eso es tan poderoso, porque cuando escribes activas esa línea entre esos tres chakras y permites que se desbloquee toda esa energía que hasta ahora te ha mantenido bloqueada o no te ha permitido verte desde otra perspectiva más alta. Porque realmente cuando ves tu sombra no quiere decir que eres un ser maligno, horroroso, espantoso y malo. No tiene nada que ver con eso. En realidad quiere, es un lugar, la sombra es aquello que todavía no has logrado iluminar. Y para iluminarlo, primero tienes que hacer conciencia de eso, tienes que verlo. Y qué mejor que verlo a través de escribirlo. Porque a veces es muy fácil que entremos en la reflexión y digamos, ah, sí, lo que me pasó fue esto, ¿no? Como que pensemos las cosas. El tema es que cuando pensamos, la mente es muy saltarina. Va haciendo ping-pong, va saltando de un lado al otro y terminamos ramas en vez de centrarnos en lo esencial. Lo que nos permite escribir también es poner el foco. Cuando pones el foco, escribes de manera corrida. No hay forma de que te vayas demasiado lejos, porque vas a ver que la energía está centrada y al estar centrada, todo va a girar en torno a lo que estás sintiendo, a lo que te está pasando. Y eso sí te va a permitir conectar con esas sombras y con esos fantasmas internos. Y a veces esas sombras, esos fantasmas internos, después de conocerlos también, de reconocerlos, de verlos como una parte tuya que necesitan luz, te das cuenta de que no eran tan terroríficos como pensabas. Y acá quiero tocar otro punto que también nos hace bien, escribir sobre nuestros miedos, porque nuestros miedos son bloqueos, son percepciones de la realidad un poco limitadas, nada más. Son formas de ver el mundo que no son desde el amor, que quizás sean aprendidas, que hayan sido inculcadas en nuestro interior, que nosotros hayamos creado como barreras para protegernos, porque pensamos, asimilamos que desde afuera puede suceder algo que nos haga mal, que nos destruya, que nos atormente, y realmente cuando tú empiezas a escribir tus miedos y los escribes y les tratas de buscar la vuelta y entenderlos y de dónde vendrán y por qué vendrán y desde cuánto los tengo y qué tan profundo es y dónde los estoy sintiendo y desde cuándo, y habrá una persona vinculada a este miedo. ¿Y por qué yo asocio a esa persona? No, también este juego de irnos haciendo preguntas. Porque yo asocio a esa persona con ese miedo, o ese lugar, o esa sensación con ese miedo. Por ejemplo, mucha gente tiene miedo a hablar en público. ¿Por qué tienes ese miedo a hablar en público? O tiene miedo a amar. ¿Cómo es imposible que ames si tienes miedo al amor? Y en el fondo tú eres amor, es simplemente una nebulosa que se está poniendo ante tus ojos que no te está permitiendo ver algo. Y realmente si estás sintiendo miedo a amar, lo que está pasando es que has sentido un dolor tan grande que lo que ha generado es una barrera. Y te das cuenta de que los miedos simplemente son barreras que te permiten vivir de una manera amplia la vida. Y por eso te digo, escribí sobre tus miedos y vas a ver que los miedos esos que son gigantes de pronto quedan así de chiquitos y así. Ah, la flauta. ¿Desde cuándo era tan fácil deshacerme de este miedo, escribiéndolo, sobre él, analizándolo, estudiándolo, escribiéndole una carta a ese miedo? Miedo, no te quiero más en mi vida. Miedo, ¿qué me querés enseñar? ¿No? Entonces,
Y por otro lado, como el antagonista, es escribir lo que sueñas, es justamente delinear tus alas, lo que quieres ir, hacia dónde te impulsa, cuáles son tus motivaciones internas. A veces vivimos vidas vacías y no sabemos qué queremos. Entonces también eso te permite ver cuáles son tus aspiraciones de vida. ¿Realmente no se merecen un pequeño lugar en tu vida esos sueños? ¿Realmente eran cosas del pasado, cosas que nunca vas a poder lograr? Y cuando está todo ahí escrito, no puedes evitarlo. Está ahí. Es lo que hay. Hacete responsable de eso, hacete cargo. Y por eso la escritura te va a permitir todo esto. Porque en realidad es muy loco, porque estoy hablando todo esto y había más o menos delineado el vivo de lo que quería hablar, pero bueno, parece que el vivo ha tomado cuerpo, me ha llevado a hablar de otras cosas. Pero bueno, en parte es estas cosas que les voy contando también son cosas que me han ayudado a mí a reconocer mis miedos y disminuirlos, a conectar con mis deseos. Inclusive me ha permitido conectar con mi creatividad. Y acá es un punto de lo que quería sí contarles. Es que muchas veces asociamos que yo no puedo escribir porque yo no soy creativa. O sea, ¿qué voy a escribir yo? Yo escribir. No. Muchas veces nos hacemos ese jueguito, ese truquillo interno. Lo que yo te voy a decir acá es que no. No, esa es una mentira, la mentira más grande que te has contado. No es cierto. Para empezar, somos seres creativos. Somos seres creativos. La manera en que nos expresamos, en la que nos vestimos, en la que actuamos, eh, la manera en la que se mueve nuestro cuerpo, la forma en la que, no sé, lo que sea, manejamos, cocinamos, hacemos las cosas. Todo lo hacemos desde una creatividad personal. No, no, pero hacer no tiene nada que ver con... Los quehaceres diarios o la vida diaria no tienen nada que ver con la creatividad personal. Perdón, ¿quién te dijo eso? Es una expresión de tu creatividad y de tu singularidad personal. Toda expresión de ti es una expresión creativa. Toda emanación de ti es una emanación creativa. Estás siendo creativa a cada instante, a cada paso, en cada momento. Y por eso es momento de que abras un poquito tu mente y vayas más allá y digas, ok, entonces si creatividad no es solo hacer una obra de arte, ¿en qué momentos de mi vida estoy siendo creativa? Y vas a asombrarte de que en todo momento de tu vida estás siendo creativa. Desde la manera en la que eliges despertarte, desde tus rutinas, desde la música que escuchas, hasta la música que cantas por ti misma. ¿Entendés? No va solo en lo que tú creas, sino también en cómo tú te expresas. Esa es otra manifestación de la creación. Y estamos creando nuestra expresión a cada instante. Y entonces acá ya no es tan importante que escribas, sobre todo para esto que te decía, para la escritura expresiva, la curativa, no es necesario que escribas bonito, desde las reglas ortográficas, que tengas en cuenta la sintaxis, la ortografía, no importa todo esto, realmente no importa, porque tú estás escribiendo para expresarte y es tan válido y es tan arte como una obra misma de arte. ¿Se entiende? Estamos hablando de contextos distintos. Entonces, realmente empezar a bajar un poquito de estas expectativas y a decir, bueno, voy a intentarlo. Es un paso gigante, porque estás abriendo una puerta con esta llave de la escritura curativa que es increíble. Es una puerta hacia un mundo interior lleno de misterios, pero también lleno de magia. Entonces, lo que yo te propongo es que empieces a verte a ti misma como una expresión creativa cada instante y dejes de pensar que eres creativa o eres creativo, porque siempre eres creativo. Y entonces, otra cosa que te quería decir es que si tú sabes leer y sabes escribir, porque fuiste a la escuela y lo hiciste, y entiendes el lenguaje,
realmente puedes escribir de manera curativa. Luego que lo hagas de forma creativa, por eso hacía yo hoy de mañana, hoy al principio de mañana, dije cualquier cosa. Al principio hacía la distinción, hola Oli. Al principio hacía esta distinción y decía, no es lo mismo escritura curativa que escritura creativa, porque realmente lo que englobamos dentro del término creativo es algo que está más pensado como literatura, como arte literario, que no es lo que estamos pretendiendo hacer cuando hacemos escritura curativa. Que cuando conectes con tu alma y con tu yo profundo, lo que nazca sea arte, nadie te lo niega. Realmente es otra de las cosas que yo aprendí, a canalizar a los mensajes que tiene mi propia alma para darme. Y a veces esos mensajes no los entiendo en el momento que los escribo y por eso les decía, es doblemente terapéutico cuando lo leemos, porque al releer decimos, wow, es que ahora entiendo lo que me está queriendo decir. Tiene mucho sentido, porque estás preparada para interpretar ese mensaje que tu alma te dio en ese momento a través de la escritura. Por eso te digo, a veces sí se vuelve arte, pero no es lo que buscamos, crear arte tal y como lo creamos, ¿no? Como el objeto artístico, el objeto literario. Pero sí estás haciendo arte de tu propia existencia. Es así. Entonces, quiero que sepas que es imposible que lo hagas mal, y por eso te voy a hacer acuerdo de nuevo, es que te sumes al reto, a este reto que tengo preparado, que abrimos el espacio mañana por WhatsApp y lo continuamos durante 7 días. Es el Círculo Sagrado para Mujeres de Escritura Curativa. Es un espacio muy cuidado, hecho con mucho amor y con mucho cariño por mí, para que puedas expresar tu corazón. Es un viaje para regresar a ti, se llama regresar a mí justamente para que puedas hacer ese viaje de ir desde afuera hacia adentro, encuentres tu propio hilo hacia tu interior. A veces te sientes un poco separada, un poco perdida, un poco que no entiendes qué está sucediendo en tu vida. Bueno, permítete entrar a este círculo. Te dejé el enlace en mi biografía, vas ahí y le das a entrar. Es un grupo de WhatsApp, vamos a estar durante 7 días y te quiero aclarar, no es necesario que otros vean lo que escribes. No importa, es un círculo de sanación, un círculo de mujeres, porque justamente lo que estamos tratando de hacer en este momento es conectarnos, establecer redes. También la energía de muchas lo que nos ayuda es a potenciar nuestros dones, permitirnos aflorar nuestra sensibilidad, nos permite acompañarnos, nos permite darnos palabras de aliento, nos permite sanarnos, porque cuando una sana, sanan todas. Entonces, esta es la proposición, por eso lo he creado en forma de reto por WhatsApp, para que sea un espacio de contención, donde todas nos acobijemos y nos acompañemos. Por eso te hago esta invitación. Tenemos hasta mañana. Mañana vamos a empezar a abrir el espacio para conocernos un poquito quiénes estamos dentro, y los días siguientes lo que vamos a estar haciendo es empezar la dinámica. Del 11 al 17 vamos a tener una dinámica diaria para trabajar en nuestro interior. En cuanto a las preguntas que surgen, ¿cuánto tiempo necesito para hacerlo? Y más o menos 30 a 40 minutos es lo que yo te sugiero. Tú vas a ir viendo, habrá dinámicas que las haces en menos tiempo, hay otras que las necesitarás hacer más, hay dinámicas que te removerán muchas más energía, porque estamos trabajando, no solo al trabajar con nuestras emociones, trabajamos con nuestra energía. Entonces, puedes necesitar más tiempo para permitir que aflore todo eso. Habrán otras que resultarán más sencillas, pero eso no quiere decir que sean menos movedoras, porque al estar trabajando con tu energía y con tus emociones y con tus pensamientos, estás haciendo una reconfiguración, un cambio de tu energía en todo tu sistema energético, en todo tu aura, en todos tus cuerpos sutiles, que yo creo que realmente va a ser una alquimia transformadora. Por eso te invito. Y también te invito a que si tenés amigas y estás escuchando esto y dices, hay una amiga que realmente, para mí, que tendría que estar ahí adentro, para mí que escribe divino y ella no lo sabe, o si vos sos de la que escribes divino y no lo sabes, o si de niña adolescente lo hacías y después lo abandonaste, animate a entrar, animate a zambullirte en este mundo de conexión, este pasillito de entrada
pero luego que entras, lo que empieza a pasar es que cada vez quieres avanzar más y más y más, porque es hermoso, porque el camino de ir hacia tu alma, el camino de ir hacia tu interior es hermoso. Entonces, ¿qué crees? No te puedo decir más. Entra, probá y después me contás a ver qué te ha parecido todo esto. Y bueno, para ir terminando un poquito, lo que les quería contar, hay muchísimos más beneficios. O sea, yo acá les conté cosas muy, muy básicas, porque inclusive te permite dormir bien. Porque cuando aprovechas, sabes aprovechar la escritura, lo que te pasa es que vacías tu mente antes de dormir y el sueño es mucho más reparador. Te permite tener mayor paz mental si mantienes una actividad sostenida en el tiempo. Te permite mayor bienestar, mayor armonía. Todo esto viene beneficiado por la autoestima. Cuando aumenta tu autoestima, te sentís más armónica contigo misma, con mejor forma de vincularte con el mundo que te rodea. Entonces, hay muchísimos beneficios de esto. Yo acá te conté algunas cosas, pero realmente lo importante no es lo que yo te cuente y lo que digan los libros o los artículos o los blogs o los grandes expertos. Lo que importa es lo que sientas tú en tu interior. Por eso es la invitación. Así que ahora quiero dejarte por aquí un texto que escribí hace un tiempo que me parece que es como un bonito botón para ir cerrando este vivo. Primero tomar un poquito de agua para poder recitarlo bien. Escribe para entenderte. Podría escribir 1000 frases más, pero la vida puede simplificarse en esa. Escribe. Escribe si quieres saber quién eres. Escribe si buscas transformar la furia, si sueñas con encontrar el amor de tu vida, si quieres crear la vida de tus sueños, dejar atrás los fantasmas que te atormentan, sanar esos dolores que te oprimen. Solo si lo haces, se encenderá una luz en tu interior, otorgándote respuestas. Podrás hacer explotar la tinta de las lapiceras a cañonazos de sinceridad que impactarán tu vida. Descubrirás que nadie puede amarte tanto, ni ser más incondicional que tú mismo. Encontrarás los hilos enmarañados de las creencias que te impiden llegar a tu destino más ansiado. Exorcizarás los monstruos o te harás amiga de ellos y tendrás las charlas más profundas que jamás imaginaste. Descubrirás la magia de la alquimia creativa que transformará cada célula de tu cuerpo. Solo te doy este simple consejo. Si quieres convertir la vida en armonía, haz poesía. Si quieres transformar el mundo en piñata y fiesta eterna, cuenta historias. Si quieres enseñar sobre los milagros y la magia de la vida, transforma en arte las piezas dolorosas de tu experiencia. De esa forma, todos nos volveremos poetas de lo inefable, narradores y oradores de proezas, dramaturgos de nuestros sueños. Y por acá quiero terminar el vivo, lo voy a dejar guardado por si quieres volver a escucharlo y sacar apuntes. Y espero verte adentro del reto. Nos vemos, besito.